Amados hermanos, muy buenos días. Como siempre, bienvenidos a este tiempo especial que tenemos para compartir de la palabra por este medio virtual, que ya es costumbre en nosotros porque esto ya lleva más de un año y bueno, no sé hasta cuándo el Señor tendrá este sistema que debemos utilizar y que tenemos que aprovechar. Así que pues bienvenidos una vez más. Y pues como siempre expresarles nuestra oración, nuestro deseo porque Dios les esté bendiciendo rica y grandemente, que Dios esté expresando de su ternura, de su amor, de su cuidado en la vida de cada uno, en la familia de cada uno, y que nos gocemos en medio de estas circunstancias que estamos viviendo, porque como venimos hablando a lo largo del año, estamos tomados de la mano de Jesús y siendo preparados para los tiempos, para estos tiempos que estamos viviendo. Así que vamos a disponer nuestro corazón, vamos a compartir de la palabra del Señor. Allí donde usted está, ¿por qué no le pide al Señor que le hable? Porque creo que todos necesitamos que el Señor hable a nuestro corazón, hable a nuestro espíritu. Cierra tus ojos, inclina tu rostro y órale al Señor. Padre, de mi parte yo te doy gracias, Señor, porque tú no nos dejas solos, Señor, porque tú hablas a nuestro espíritu, Señor, porque tú traes aliento nuevo cada día a cada uno de nosotros, Señor. Muchas gracias por tu palabra, Dios. Hoy bendecimos tu palabra, Señor, el inmenso privilegio que tenemos de compartirla, Señor, de degustarla entre nosotros. Y por eso oro, Señor, que esta palabra llegue al corazón de cada uno de mis hermanos que escuchan en este día, Señor. Y te pido, Padre, que tú les bendigas, Señor, que seas tú aparejando cada cosa en sus vidas para que ellos, Señor, puedan disfrutar de tu gracia, de tu amor. Padre, muchas gracias. Oramos también por aquellos que están enfermos, Señor, que seas tú sanándoles, Dios. Aquellos que están necesitados de tu provisión, Dios, que Padre, que hoy tú des milagrosamente, Señor, que tú bendigas a tus hijos en este día, en la manera en la que cada uno necesitamos de ti, Señor. Muchas gracias, Dios. Bendícenos y guárdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, tiempos de la mano de Jesús, tiempos ahí de que como los hijos de Isaacar, oiga, somos entendidos en los tiempos y sabemos lo que debemos hacer en cada uno de los momentos que nosotros vivimos, porque tenemos la sabiduría de Dios, la que nos provee el Santo Espíritu de Dios, pero el amor por las Escrituras, el estudio de las Escrituras. Qué bueno, mis hermanos. Ahí seguimos también en los estudios que estamos haciendo en la semana, y si no se ha vinculado, es tiempo de que lo haga y que estudiemos juntos la palabra del Señor. Quiero compartir con ustedes en este día un mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón, porque creo que a lo largo de la pandemia, y creo que estos tiempos que nosotros estamos viviendo nos han llevado a pensar en la necesidad que tenemos de profundizar en nuestra relación con el Señor y de aclarar los puntos que nosotros quizás tengamos como medio embolatados. Y entonces este es un tiempo en que pues Dios sí quiere hablarnos y quiere aclarar eso que nosotros a veces obstruye nuestro espíritu para la relación con el Señor. Y por eso pues hoy le hemos puesto de título a este mensaje, a esta enseñanza, pues le hemos puesto entrega el control. Entrega el control. Y yo sé que los hombres somos muy dados a tener el control en la mano, sobre todo el control de la televisión. Pero vamos a hablar de esto, de entregar el control, porque creo que en la pandemia una de las cosas que hemos podido demostrar, o Dios ha podido demostrar, es que realmente no controlamos nada. No controlamos, pero pretendemos controlarlo todo. Y pues esto de entrega el control, pues nace en mi corazón. ¿Por qué? Porque, bueno, yo estudié electrónica y entonces pues el control es una palabra muy conocida por mí, porque en los procesos industriales pues se utiliza el control. El control es muy importante en los procesos industriales, ¿cierto? Y a través de la electrónica pues se ejecuta, pero ese no es mi tema. Mi tema tiene que ver con
bueno, también pienso que en la administración es muy importante el control porque podemos planear, podemos dirigir, pero necesitamos controlar lo que se hace para poder obtener un buen producto. Pero no es de ese control del que yo quiero hablar en esta mañana. ¿Quién controla tu vida? Porque a veces nosotros, y si te acuerdas, hasta las veces que estábamos viniendo a la iglesia, siempre tratabas de sentarte en el mismo lugar. ¿Y por qué? Sencillamente porque está metido en nuestro corazón el que queremos mantener el control de todas las circunstancias a nuestro alrededor. Y nosotros queremos controlarlo todo. Pretendemos, no podemos controlar nuestra vida, pero queremos controlar la vida de los demás, la vida de la familia. Y pues hoy necesitamos quitarnos esa idea de la cabeza y más bien entregar el control a quien verdaderamente lo debe tener y lo puede tener. Ese es nuestro Dios. Necesitamos quitarnos eso para que sea Él el que controle nuestra vida, sea Él el que controle nuestra familia, sea Él el que verdaderamente da dirección a nuestros días. Ahora, quiero entrar en materia porque lo primero que yo creo que para entregar el control tenemos que hacer es tomar la decisión. Es una decisión que nosotros tenemos que considerar. Y cuando hablo de considerar, estoy pensando en que hagamos un análisis de nuestra vida y cómo está nuestra vida. ¿Están bien las cosas? ¿Está funcionando todo debidamente? ¿Está todo en el orden adecuado? ¿Tenemos verdaderamente control sobre todas las cosas que pasan a nuestro alrededor? ¿Las circunstancias que pasan a nuestro alrededor las controlamos? Las cosas que pasan en nuestra familia, tenemos el control, porque sé que lo pretendemos, pero oiga, consideremos esto, analicemos. La Biblia sí dice claramente que, oiga, revisemos nuestros caminos, pensemos en ello, meditemos en nuestros caminos para ver cómo estamos. Y entonces hoy quiero traer una historia desde el Antiguo Testamento, un momento especial del pueblo de Dios. Y para eso vamos a ir al libro de Jueces, en el capítulo número 6, y miramos los versículos 1 hasta el 2, 1 y 2. Vamos a leer, la escritura dice de esta manera: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues tenemos que considerar cómo están las cosas en nuestra vida. Y tomé este pasaje, ¿por qué? Porque hay algo que es parecido a lo que nosotros estamos viviendo en este tiempo. Yo quiero recordar que Madián era un pueblo fuerte, que fue duro enemigo del pueblo de Dios. Ahora, cuando hablamos de Madián es un pueblo que era pues de los hijos de Madián, siendo Madián el hijo de Abraham con Cetura, con una de sus concubinas, ¿cierto? Y entonces pues este pueblo se levantó poderoso, se levantó fuerte ahí a oponerse a los hijos de Dios, al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Y nos dice la historia que estamos leyendo que en este tiempo pues Madián subyugaba al pueblo de Israel, y entonces allí ellos venían, hacían sus incursiones en el pueblo, y cuando los israelitas tenían sus sembrados, entonces venían los madianitas y arrasaban con todo. Y dice la escritura que pues Israel cada vez empobrecía más. Y era tal la situación que pues como leemos, los israelitas hacían cuevas y se escondían allá. ¿Quién controlaba a Israel? La controlaba Madián. ¿Y la controlaba a través de qué? A través del temor. Ellos eran un ejército fuerte y entonces ahora venían y oprimían al pueblo de Israel. Y pues Madián era un terrible enemigo que azotaba, que asolaba y que traía pobreza, necesidad, miseria al pueblo de Dios.
Y yo no sé cómo estarán nuestras cosas en este tiempo, pero quizás el temor nos tiene controlados y por causa del temor entonces estamos entrando en necesidad, estamos entrando en pobreza, estamos entrando en miseria, nos sentimos oprimidos. ¿Qué está controlando tu vida? ¿Qué está pasando allí? Hermano, estos madianitas hasta esclavizaban al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Eran un enemigo muy fuerte. Pues yo hoy quiero decirle, mi amado hermano, en el nombre de Jesús, que debemos hablarle a esas circunstancias y no nos van a controlar más. Las circunstancias, las noticias, el estado de la pandemia, el estado de la enfermedad, el estado de la necesidad no nos va a controlar. Nosotros tenemos un Dios que está por encima de todas estas circunstancias. Hoy vamos a notificar a esas cuevas en las que quizás nos estamos metiendo de que no nos van a gobernar más. No nos van a atemorizar más al punto de que nos estén controlando por el físico temor. ¿Cuántas veces, mi amado? ¿Cuántas veces no te has sentido controlado por el físico temor? Y entonces, bueno, ahí dice la historia que el pueblo clamó a Dios y como siempre Dios obraba, y más en esta época de los jueces, eso es un círculo vicioso. Entonces Dios obra, pero me encanta de la manera en la que Dios obra en este momento particular de la vida del pueblo de Israel, empobrecido, controlado, habitando en cuevas, lleno de temor, lleno de angustia, con esclavitud encima. ¿Cómo obra Dios allí? Si continuamos la lectura, nos encontramos el versículo 12 y el versículo 13 que dicen de esta manera. Dice el versículo 12 y el versículo 13: y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Dios aparece aquí, se presenta aquí delante de Gedeón. Gedeón, un hombre que Dios había llamado para actuar en este tiempo especial de la historia de Israel, así como Dios te ha llamado y Dios me ha llamado para que actuemos en este momento especial de la sociedad en la que vivimos. Dios nos puso en este tiempo, en este momento de la historia, porque Él tiene planes, tiene propósitos contigo, tiene propósitos conmigo, de la misma manera como lo tenía allí con Gedeón. Y cuando Dios se presenta allí para hablar con Gedeón, pues dice la escritura que él estaba escondido, que porque pues allí tratando de que no le robaran el trigo, que no le robaran la comida de su familia, pues estaba escondido. Y allí lo va a buscar Dios. Y es allí donde dice la escritura: y el ángel de Jehová se le apareció. ¿Y qué se encuentra Dios allí? Un hombre controlado por el temor, un hombre controlado por la queja, un hombre que Dios le habla, pero él, a pesar de lo que puede escuchar de Dios, es un hombre totalmente controlado por las circunstancias. Esas circunstancias que yo te digo hoy debemos entregar al Señor, debemos ponerlas en las manos del Señor, porque hay circunstancias que nos oprimen tanto que nosotros quitamos la mirada de Dios para ver solamente aquellas cosas difíciles, aquellas cosas imposibles que causan más temor a nuestro corazón. ¿Cuántas variables, cuántas circunstancias hay en la vida que ni tú ni yo podemos controlar? Pero pretendemos controlarlas y nos desgastamos en hacerlo. Y aquí este hombre, tú puedes verificar en estos pocos versículos de la manera que este hombre estaba siendo controlado por el temor, por las circunstancias, metido en una cueva. Aquí yo veo básicamente dos cosas que confrontaban la vida de Gedeón.
Y Gedeón allí con su queja, él muestra que él realmente no conocía a Dios. Y yo te pregunto, ¿tú conoces a tu Dios? ¿Conoces al Señor de la gloria, al Señor de la historia? ¿Lo conoces? Porque claramente Gedeón, a pesar de ser del pueblo de Dios, a pesar de ser una persona llamada por Dios, claramente no lo conocía. Y lo puedo decir, ¿por qué? Porque lo primero que él expresa allí es que Dios lo ha abandonado. Que Dios los abandonó. Ahí dice, y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos pasa lo que nos pasa? Y quizás tú estás diciendo en este día: ay Señor, y si tú estás con nosotros, ¿por qué esta pandemia no se acaba? ¿Por qué esto no pasa? ¿Por qué las necesidades abundan? ¿Por qué no tenemos trabajo? ¿Por qué la situación de nuestra sociedad? ¿Por qué sufrimos de esa manera? Claramente mostramos que no conocemos a Dios. Dios nunca, escúchalo bien, mi amado, Dios nunca nos abandonará. Él lo dijo: yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Dijo: jamás te desampararé, jamás te dejaré. Aunque pases por el agua, aunque pases por el fuego, yo estaré contigo. Si hay cosa clara en esta vida, es que Dios nunca nos abandonará. Gedeón estaba lleno de miedo, pensando que Dios los había abandonado y que por eso sucedían las cosas que sucedían. Pero a él se le olvidaba que aquí en el primer versículo vimos es que las personas hacían lo malo delante de Dios y por eso Dios los había soltado en las manos de los madianitas. Entonces, más lejos de preguntarnos si Dios nos abandonó, es preguntarnos sobre nuestra propia conducta. ¿Cómo estamos haciendo? ¿Qué nos está controlando? ¿Qué es lo que no permite que confiemos en Dios? ¿Qué es lo que no permite que nosotros descansemos en el Señor? Ahora, la segunda cosa que yo veo aquí es que dice claramente: oiga, si Dios estuviera con nosotros, oiga, pues así como nos decían los antiguos, así como nos decían nuestros antepasados, ¿dónde están todas esas maravillas que dicen que Él hace? Y mira, hermano, yo te digo una cosa: no es que las maravillas de Dios no existan, o como hay algunos que dicen que ya Dios no hace milagros. No, el punto no es si Dios hace o no hace milagros. El punto es si tú los crees o no los crees. Porque si los crees, verás la gloria de Dios. Pero si no los crees, hermano mío, pues no hay nada que hacerle. Entonces sí tenemos que revisar por qué la situación está como está. Y claramente no es porque Dios no esté. Y claramente, mi amado hermano, no es porque Dios no haga milagros. Más bien, hermano mío, tenemos que revisar nuestra propia vida, nuestro comportamiento, de qué manera estamos nosotros reaccionando en nuestra relación con Dios. ¿Qué está pasando en nuestras vidas? Estamos asumiendo un control que realmente ni siquiera podemos mantener. Y mira, yo te digo muy honestamente y desde la profundidad de mi corazón, para poder entregarle el control al Señor necesitamos ser flexibles. Y con ser flexibles quiero referirme a que necesitamos doblegar nuestro orgullo. Necesitamos despojarnos de ese orgullo para que podamos entregarle el control al Señor, porque a muchos los controla su propio orgullo, su propio ego. Son incapaces de reconocer su necesidad de Dios, son incapaces de reconocer que solo Él les puede ayudar. A veces lo que nos controla es nuestra propia codicia y pensamos que es que si tenemos determinada cantidad de recursos o de dinero, entonces, oiga, vamos a tener la oportunidad de controlar todas las cosas. Tampoco es verdad. Nada de esa, ninguna cosa de esas es verdad. Y quizás tú estés disfrutando algunos éxitos en el área matrimonial, en el área laboral, en los negocios, quizás hasta en el ministerio. Pero si tu confianza no está en el Señor, si el Señor no es el que controla las circunstancias, créeme, pronto vas a ser controlado por tus propias circunstancias. ¿Qué es lo que te controla? A algunos los controla es el sueño. Ay, es que yo tengo una meta en la vida. Y Dios ama eso.
Pero el sueño que tú tengas o el sueño que yo tenga o las metas que tengamos no están por encima del Señor. El Señor quiere que aún esas metas, esos sueños los entreguemos delante de Él. Porque, hermano mío, muchos que tienen sueños, el sueño los controla. La pereza, el miedo, el temor, hermano mío, que no le permite realmente desarrollar ese sueño que pueden tener. ¿Y sabes qué? ¿Sabes cuáles son las manos que Dios va a usar para hacer esas obras que tú sueñas en hacer? Son las manos rendidas, entregadas al control de Dios. Ojalá sean las tuyas. Ojalá estén tus manos rendidas al Señor, porque Dios está buscando gedeones. Dios está buscando valientes guerreros. Dios está buscando gente que le entregue el control. Y por eso es que Dios apareció aquí a Gedeón para decirle: valiente guerrero, guerrero esforzado y valiente, hombre valiente. Aun cuando el Gedeón ni siquiera se lo creía. ¿Por qué? Porque él estaba totalmente controlado por su propio temor, por su propia circunstancia, por su propia angustia. Considera las cosas que estás viviendo y mira de qué manera ves tú las circunstancias y piensa de qué manera las ve Dios y de qué manera Dios está mostrando hacia el futuro por dónde ha de ser el camino que hemos de andar tú y yo. Considera tus circunstancias, piensa en estas cosas. ¿Quién o qué está controlando tu vida? ¿Quién o qué está controlando tu vida? Así que, hermanos míos, hoy es día de entregar el control, porque Dios está diciendo: si tan solo me entregaras el control, si tan solo soltaras tus temores, si tan solo tus deseos fueran puestos en mis manos, yo te mostraría mi gloria. Sé que el Señor lo está diciendo de esa manera. Considera esta decisión importante en tu vida. Considera la decisión de entregar el control al Señor. Número 2. Número 2 es una decisión que no se puede postergar. Deja de darle largas a esto. Si le vas a entregar el control al Señor, hazlo, y hazlo de una vez. Me gusta este pasaje con Gedeón, porque ahí dice en el capítulo número 6, ahora el versículo 15, hasta el 17 dicen de esta manera: entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Yo estaré contigo, yo estaré contigo. Una decisión que no se puede postergar. Mira, Gedeón fue campeón de dar excusas, de dar quejas. El Señor sabía que Gedeón tenía con qué enfrentar a los madianitas. Y tú me dirás: ¿cómo lo sabía? Pues porque fue el Señor el que le dio las fuerzas. Él sabe lo que te ha dado a ti, y por eso es que tú enfrentas las circunstancias que enfrentas. Él sabe que tú tienes con qué resolver. Dios nunca te va a mandar, o me va a mandar a mí, a hacer cosas que Él sabe que nosotros no podemos hacer. Mira que no nos ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, y fiel es Dios que juntamente con la prueba Él dará la salida. Dios es fiel, necesitamos conocer al Señor, ¿cierto? Hermanos míos, aquí Dios está mandando a Gedeón a que liberte al pueblo de Israel, porque Él sabe que Gedeón tiene con qué. No te ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. El Señor sabe que tú tienes las fuerzas, entre otras cosas porque no se trata realmente de tus fuerzas, porque la Biblia dice claramente que no es con el ejército, no es con tus fuerzas, sino es con la fuerza del Santo Espíritu de Dios, que es lo que el Señor nos ha dado. Pero Gedeón era solamente en excusas.
postergando las cosas que tenía que asumir. Y sabes, muchos de nosotros, hermanos, no enfrentamos las peleas que tenemos que enfrentar, no enfrentamos las batallas que tenemos que enfrentar, sino que nos llenamos de excusas. Gedeón dice: ay, es que yo soy el más pobre de la familia, el más pobre. Quizás la excusa que estamos dando es: Señor, pero no, que yo con qué. No, si yo soy el más pobre de todos. Es que yo no tengo dinero. Es que sin dinero, ¿qué se puede hacer? Y a veces nos apasionamos tanto por el dinero que el dinero termina controlándonos, ¿cierto? Y hermanos míos, aquí este hombre está diciendo: es que yo soy el más pobre, es que yo no tengo dinero. Y número 2 es que le dice: y es que yo soy el menor de mi familia, el más chiquito. O sea, yo no tengo experiencia, yo no soy poderoso, yo no tengo ninguna experiencia, yo soy un pequeño que no sé cómo hacer y voy a fallar. Y ese temor de no tener con qué, y ese temor de no tener la experiencia suficiente, nos controla, termina controlándonos. Y Dios quiere liberarnos de esa cosa. Dios quiere que nosotros verdaderamente veamos el potencial que el Señor ha puesto en nosotros y salgamos a conquistar ese mundo que necesita ser conquistado para el Señor. Para eso nos puso Dios en esta tierra, y este es nuestro momento en la historia. Para esto nos puso el Señor, pero necesitamos entregarle el control al Señor, porque a Gedeón lo estaba controlando el temor. ¿A ti qué te controla? ¿Qué te está controlando? Pero Dios quiere moldearnos para que nosotros nos levantemos y demos la batalla que tenemos que dar, que seamos héroes en medio de nuestros tiempos. A eso nos llamó el Señor. ¿Por qué? Porque nos llamó a una tierra prometida. Él quiere entregarnos una tierra que fluye leche y miel, pero controlados por el temor, controlados por las circunstancias, controlados por las noticias, controlados por el que se le ocurre decir una idea extraña. Hermano, ¿a dónde vamos a llegar? Necesitamos entregarle el control al Señor. Y muchas veces puede ser que a usted no le parezca algo que el Señor hace, pero mi amado hermano, no tenemos que cuestionar al Señor, tenemos que obedecerle, tenemos que entregarle el control. Y hoy podemos tomar la decisión de que Dios nos controle, que sea Dios el que tiene el control de nuestra vida, porque lo que nos apasiona es lo que nos controla. ¿Qué te apasiona a ti? ¿Te apasiona el dinero? Porque si te apasiona el dinero, como te dije, pues tarde que temprano el dinero termina controlándote. Venderás tu primogenitura por un plato de lentejas. Entregarás lo que sea con tal de tener el dinero. Perderás hasta tu dignidad en pos de alcanzar el dinero. Hasta pondrás en riesgo tu salvación buscando el dinero. ¿Te apasiona el poder? Porque si te apasiona el poder, eso te controla. ¿Cuántas cosas hacen las personas tratando de obtener y mantener el poder? En este país somos muy conocedores del asunto. ¿Cuántas cosas se hacen embriagados por ese deseo de poder? De tener poder, y poder que tendrá que controlarlos verdaderamente aquellos que viven apasionados con esto. El que se apasiona con el poder terminará controlado por el poder. Pero hay algunos que hasta se apasionan por controlar el control. Yo soy el dueño del control, poder controlar a las demás personas. ¿Sabes que nosotros no podemos controlar a nadie? Hermano mío, cada quien toma sus propias decisiones. A veces hablamos hasta de nuestros hijos y pretendemos que nuestros hijos hagan lo que a nosotros se nos ocurre. Te tengo noticias: ellos tienen su propio cerebro, y ellos tienen su propio corazón, y ellos tienen su propio llamado, y ellos van a hacer realmente lo que sus circunstancias pues les permitan hacer, y lo que Dios los ha llamado a hacer. Ojalá que nuestros hijos tengan en su corazón el deseo de entregar ese control al Señor, o ya lo hayan hecho. Que verdaderamente sea Dios, el Señor, el que está controlando todas las circunstancias alrededor de la vida de nuestros hijos. Hermano mío, ¿qué te apasiona? Porque eso será lo que te controla. Ahora, tú me dices: ¿y cómo sé lo que me apasiona? Yo te pregunto, ¿cuál es tu primer pensamiento en la mañana?
¿Cuál es el pensamiento más recurrente a lo largo del día? ¿Con qué pensamientos te vas a la cama? Porque eso que pasa tantas veces dando vueltas por tu cabeza, eso es lo que te controla. Eso es lo que te controla. Piensa en esos pensamientos recurrentes, porque eso es lo que te controla. Te despiertas y piensas en el Señor. A lo largo del día estás preocupado por la obra del Señor y entonces estás preocupado de cómo compartir la palabra del Señor. ¿De qué manera ayudar a otros a encontrar el camino correcto? Cuando te vas a la cama, dices amén al Señor y muchas gracias por el día. Porque si es así, entonces el Señor es el que controla tus días, el Señor es el que controla tus pensamientos, el Señor es el que controla todas sus circunstancias, mi amado. Y quizás, hermano mío, piense que eso, es que eso es fanatismo. No, mi amado, ese es un corazón enamorado del Señor y nada más. Y nada más. ¿Cuántas veces, hermano, el Señor no nos ha que nos hemos caído y nos vuelve a levantar y tiene paciencia con nosotros, porque Él no se olvida de nosotros? El Señor está apasionado con nosotros, pero nosotros a veces como que no. ¿Y cuánta paciencia nos tiene el Señor? ¿Cuánta paciencia? ¿Cuántas veces nos hemos salido realmente de los parámetros que el Señor tiene para nosotros? Pero hoy es día de decirle: Señor, yo te entrego el control, yo te doy el control de mi vida, yo quiero servirte, Señor. Yo quiero ser un hombre o una mujer que verdaderamente esté consagrado a ti, y no que pensamientos de pantalones o pensamientos de faldas nos saquen de la idea del Señor. Porque necesitamos que, si Dios nos controla, caminar en integridad delante del Señor. Eso haremos. Es una decisión que no podemos postergar, no le podemos dar excusas, no podemos dar, hermano, quejas, no podemos mostrar circunstancias. Sencillamente es una decisión que necesitamos considerar, es una decisión que necesitamos no postergar, tomarla hoy. Este es el día en que podemos hacer esta entrega de nuestra voluntad al Señor, someternos verdaderamente a Él. Deja esos pecados que te impiden someterte al Señor. Deja esas cosas que verdaderamente es un obstáculo en tu relación con el Señor y que no te permiten que verdaderamente seas el hombre o la mujer que Dios anhela usar en medio de estos tiempos. Decisión que se debe considerar, decisión que no se puede postergar, y número 3, porque es una decisión que te va a transformar. Es una decisión que te va a transformar. Cuando tú te dejas impactar por el Señor, tu vida va a cambiar verdaderamente y todo el mundo lo vamos a notar, que ahora tú eres otra persona, que ahora tú verdaderamente cambiaste, y todas las circunstancias a tu alrededor te garantizo que van a cambiar. Mira lo que dice el libro de Jueces, capítulo número 6, versículo número 34. Ten en mente este Gedeón, cobarde, quejoso, lleno de excusas, lleno de motivaciones, lleno de cosas ahí en la cabeza. Dice el versículo 34 de esta manera: entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él, y envió mensajeros por todo Manasés, y ellos también se juntaron con él. Asimismo, envió mensajeros a Aser, a Zabulón y a Neftalí, los cuales salieron a encontrarles. Este Gedeón, que antiguamente era un hombre apocado, temeroso, escondido, ahora es un tremendo líder con una gran convocatoria. Este llama y la gente lo sigue. ¿Dónde tenía escondido ese liderazgo Gedeón?
Pero Dios lo está llamando. Dios le está diciendo: entrégame el control. Y cuando Gedeón lo entrega, entonces nota cómo cambia las circunstancias. Aquí dice claramente que entonces el Espíritu de Dios vino sobre él y fue transformado completamente este Gedeón. Un hombre que pedía señales, un hombre que, hermano mío, tratando de postergar las cosas. Ay, Señor, que si el copito sale mojado, Señor, que perdóname, pero que si sale seco. Y hermanos, señales y cosas. Deja de estar pidiendo señales, deja de estar pidiendo cosas y más bien haz lo que tienes que hacer. Toma tu vida, considérala, mira cómo estás. Y toma la decisión de entregarle verdaderamente el control al Señor, porque es algo que no se puede postergar, pero es algo que te va realmente a transformar. ¿Qué pasa en tu vida? ¿Eres el mismo que vienes postergando? Y es que mañana empiezo, la otra semana empiezo, es que yo me voy a consagrar al Señor, pero el otro mes, en otro tiempo, cuando yo cumpla 50 años. Hermano, lo que tengas que hacer, hazlo, dice la Escritura. Y necesitamos hacerlo ya. No postergar, porque nos va a transformar la decisión de entregarle el control al Señor. Y yo quiero acordarme de un ejemplo en la Biblia, porque me gusta. Tomé aquí unos datos de Juanito. Juanito, el apóstol. Este Juanito, hay varias cosas que nosotros podemos hablar de él. ¿Por qué? Porque yo estoy seguro que tú te acuerdas, cuando hablan del apóstol Juan, entonces tú recuerdas el apóstol del amor. Él no fue siempre el apóstol del amor, el discípulo amado. No. Si tú miras en Marcos capítulo número 3, versículo 17, allí dice que Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. Mire que el amoroso Juan primero era conocido más bien como el hijo del trueno, ¿cierto? Este era de un carácter y este era de un temperamento que lo controlaban a él. Y en medio de ese control, pues qué discípulo del amor pudiera ser. Mire que este Juanito, un poquito más para adelante en el libro de Lucas, en el capítulo 9, el versículo 34 dice: viendo estos sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como lo hizo Elías y los consuma? Wow, mire lo amoroso del Juanito. Este Juanito era muy amoroso, ¿verdad? El discípulo del amor. Mire que este Juanito un poquito más para atrás ahí, porque es en el Evangelio de Marcos. Mire el Evangelio de Marcos, capítulo número 10, el versículo 37 dice: ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Mira lo que pasaba, permanecía pensando este discípulo del amor: ¿cuál es la posición que yo voy a tener en tu reino? ¿Cuál es el cargo que se me va a asignar? Hermano mío, cuando entregamos el control de nuestra vida al Señor, nos olvidamos de cargos, nos olvidamos de posiciones, nos olvidamos de posesiones, nos olvidamos de todo este tipo de cosas, porque de eso se ocupará el Señor. Y si tú tienes bien presente a Juan, tan transformado fue que al final fue el único de los discípulos que no salió a correr y que allí parado frente a la cruz de Jesús recibió el llamado de Dios, el llamado de Jesús a que cuidara, a que atendiera a su propia madre. Mira la confianza del corazón amoroso de Juan, que había sido transformado en su entrega al Creador, en su entrega a Jesús de Nazaret. Un hombre totalmente transformado. Si tú ves cada uno de los hombres y mujeres en todo lo largo y ancho de la Biblia, usted podrá mirar allí que todos ellos, al someterse, al entregar sus vidas verdaderamente al Señor, fueron completamente transformados y mantuvieron esa fidelidad hasta el fin de sus días. ¿Cómo estamos en eso? Somos la misma persona de hace
40 años, el año que hicimos nuestra oración de entrega, o somos otra persona totalmente diferente. Acuérdate de Pedro, este impulsivo, este quizás torpecito, este quizás metiche. Cuando lo vemos nosotros después de Hechos capítulo 2, después del tiempo de Pentecostés, totalmente transformado, totalmente cambiado. Y cuando uno mira las cartas de Pedro, ¡wow! ¡Qué corazón! ¡Qué aplomo! ¡Qué transformación había traído Dios sobre él! ¿Cómo estamos en eso, mi amado? Entregar el control es una decisión que necesitamos considerar. Piénsalo. Que no podemos postergar, hazlo. Y número tres, es una decisión que te va a transformar. Quiero concluir de esta manera. ¿Qué pasó con ese Gedeón? Quejoso, temeroso, cobarde, escondido, lleno de excusas, lleno de cosas. ¿Qué pasó con él? Mira que Jehová le habla allí y este es cambiado totalmente. Dice el libro de Jueces, capítulo número 8, el versículo 22 y 23 dice: y los israelitas dijeron a Gedeón: sé nuestro Señor, tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de la mano de Madián. Mas Gedeón respondió: no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. Jehová señoreará sobre vosotros. Wow, este es un hombre completamente cambiado, completamente transformado, un hombre que verdaderamente el Espíritu de Dios vino sobre él y que fue cambiado en todas sus circunstancias. Hermano mío, este es un momento para que usted verdaderamente reflexione sobre su vida y qué es lo que está haciendo. ¿Solamente religión o tenemos una relación verdadera con el Señor? ¿Estamos escondiéndonos para no entregar el control al Señor o estamos dando excusas para no hacerlo? ¿Estamos postergando o tomamos la decisión verdaderamente de entregarlo? Gedeón, aquí más bien yo diría Dios vestido de Gedeón, así como Dios en ti, como Jesús en ti verdaderamente obra, porque eso es lo que se llama cristianismo. Gedeón fue y derrotó a los madianitas, él destruyó los altares, él destruyó la estatua esa que tenían allí del dios Baal, y él hasta su nombre fue cambiado. ¿Por qué? Porque este verdaderamente entregó su vida al Señor. Amado, deja de quejarte, deja de poner excusas, deja de ser controlado por el temor, por las circunstancias, por las noticias, por la pandemia, por lo que pasa, y más bien entrégale tu vida al Señor. Ofrécele tu vida al Señor, conságrate a Él. Verás cómo no solamente transforma lo que es en tu vida, sino transforma todas sus circunstancias. Todas las circunstancias a nuestro alrededor cambian cuando verdaderamente nos consagramos al Señor. Y como Gedeón, yo no voy a señorear sobre nadie. Jehová Dios es el Señor sobre cada uno de nosotros. Cierra tus ojos, inclina tu rostro y vamos a orar. Padre, yo quiero darte muchas gracias en este día, Dios. Y oro por cada uno de mis hermanos que quizás lucha con el temor, Señor. Que las circunstancias lo tienen apabullado, Dios. Quizás, Padre, al mirar hacia el futuro no ven sino un panorama negro, Señor. Y yo oro que cada uno de ellos pueda hoy quitar sus ojos de las circunstancias para ponerlos en ti, Señor. Padre, que ninguno se ha doblegado delante de ningún ídolo en esta tierra, ni por poder, ni por dinero, ni por nada, Señor, sino que, Padre, si nos hemos de doblegar, sea delante de ti, Señor. Porque tú eres nuestro Dios, porque tú eres nuestro Señor. Padre, tú eres Dios bueno, Señor. Y aunque nosotros, Padre mío, nos falta todavía, sé, Señor, que tu buena voluntad está con cada uno de nosotros, Señor. Yo oro que tú bendigas a cada uno de mis hermanos. Y pido, Padre, que la decisión de cada uno hoy sea ceder, entregar el control delante de ti.
Padre, gracias. Gracias porque, Señor, quizás estamos haciendo parte de una generación que ha cedido, que ha entregado el control a las circunstancias. Pero hoy, Señor, hoy nos consagramos a ti, Señor. Hoy decimos: Padre, yo te recibo en mi corazón como mi Señor, como mi único Salvador, y entrego mi vida para que tú hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea, Señor. Gracias porque tú me has tenido paciencia, Señor, porque tú, Padre mío, has perdonado, Señor, mis caídas y mis levantadas, Señor. Padre, gracias, gracias que tú has sido bueno y con la preciosa sangre de Jesús tú me has lavado, Señor. Padre, yo hoy oro, Señor, que cada persona sea verdaderamente hoy entregando el control en tus manos, porque solo tú, Señor, solo tú puedes, Señor, controlar todas nuestras circunstancias y todo el universo, porque solo tú eres soberano, Señor. Muchas gracias, Dios. Bendícenos y guárdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, muchas gracias, que el Señor les bendiga y con el favor del Señor nos vemos la otra semana. Camina en integridad.